Lo he sostenido ya en el voto emitido en el recurso de revisión 180, adaptado al caso de dicho recurso. Aquí también la figura de responsable de la construcción de un Frente Amplio por México no tiene sustento en la normativa interna de ninguno de los tres partidos que integran este frente. En suma, considero que son sustancialmente fundados los motivos de agravio relativos a la vulneración de los principios de legalidad y equidad en la contienda y que son suficientes, en mi opinión, para declarar la invalidez de la convocatoria controvertida. La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos sobre la marcha, le digo, para regular los procesos internos que se realizan tanto en Morena como en la alianza del llamada Frente Amplio Opositor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La mayoría del Pleno rechazó el proyecto original de la magistrada Yanine Otálora, que proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso promovido por PAN, PRI y PRD, al señalar que se trata de un fraude a la ley. En dichos lineamientos, el INE deberá definir el tipo de propaganda que está permitida, todo ello conforme a la naturaleza de estos procesos. En particular, deberá valorar la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas. Esto, entre otras. Las personas servidoras públicas están obligadas, esa es la otra cosa, ahí lo tienen en pantalla, a aplicar los recursos públicos a su cargo de forma imparcial y que no puedan usar propaganda gubernamental con fines políticos. Además, las prerrogativas de acceso a radio y televisión disponibles para los partidos políticos no podrán utilizarse para la sobreexposición de las personas aspirantes o participantes en el desarrollo del proceso de, pues que está adelantadísimo, ¿no? Político partidista. Bueno, alguien que nos puede abrir un poco lo que está pasando, darnos a conocer por dónde van las cosas, qué es lo que está sucediendo. Y sabe que, la verdad, los escenarios a futuro que se ven un poco indescifrables es Sergio López Ayllón, quien es profesor e investigador del CIDE, del Centro de Investigación en Docencia Económica. Con enorme gusto te saludo, Sergio, y agradecidos de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, Javier, buenas noches al auditorio. Gracias por tu participación. A ver, he estado leyendo algunas de las cosas que has escrito. Seguimos muy de cerca hoy lo que pasó con el tribunal. Sabíamos por dónde venía la propuesta de la magistrada Yanine Otálora. Ya tenemos un intento de definición de cuáles son las reglas. ¿Son las reglas? ¿En qué estamos metidos? ¿Es un intento de quitarlas, poner nuevas reglas para no violar las leyes? En fin, ¿qué piensas, Sergio? A ver, yo creo, Javier, y si me tienes 3 minutos de paciencia, claro, adelante. Que hay que explicar esto de dónde venimos, por qué estamos en este embrollo. En 2007, Javier, después de que López Obrador perdió la elección, hubo una reforma electoral en que, a petición de la entonces izquierda y del entonces líder López Obrador, se pidió equidad en las contiendas y que, déjame decirlo así, todos arrancaran al mismo tiempo, que todos arrancaran igual. Uh-huh. Esto se tradujo en que la ley dice que las precampañas, es decir, el proceso para elegir a los candidatos a la presidencia, debe empezar en noviembre del año anterior a la elección, en el caso, noviembre de 2023. Esto fue lo que se acordó en 2007. ¿Sí? Insisto, buscaba que todos arrancaran igual. Este año, con el presidente López Obrador ya como presidente y Morena como partido en el poder, cambiaron de opinión y echaron a andar el proceso para seleccionar a su candidato desde el mes pasado. Y los demás partidos, salvo con la excepción de Movimiento Ciudadano, el Frente por México decidió seguir exactamente el mismo guión. Todos sabemos que se trata de precampañas. Uh-huh.
todos sabemos que están eligiendo al candidato que va a ser el candidato a la presidencia. Pero empezamos a entrar a un juego de eufemismos, ¿no? De simulaciones, donde lo que se dice es, no, esto lo que es un proceso intrapartidista que va a elegir, en el caso de Morena, al coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y en el caso del Frente, olvido en este momento exactamente el nombre que es un eufemismo, Javier, es una manera de no llamar a las cosas como son. Ahora bien, el problema es que la ley sigue siendo la ley, ¿sí? Entonces, la semana pasada, PRD, Movimiento Ciudadano y PAN, una senadora del PAN, impugnaron el acuerdo que permitía que Morena iniciara este proceso. Lo llevaron, como corresponde, al INE, y el INE convalidó el juego. 2 de los 3 integrantes de la Comisión de Quejas dijeron, esto sí se vale, no hay problema, solo vamos a poner algunas reglas que les prohíben a los partidos hacer lo que se suele hacer en una campaña, es decir, invitar al voto, pedir el voto, hacer planes de gobierno. Ajá. Y quisieron tapar el sol con un dedo, Javier, ¿sí? Sí. Sí. El asunto llegó la semana pasada al tribunal. Y el tribunal, en una decisión dividida de 4 contra 2, 4 magistrados electorales decidieron que la situación podía continuar y que había que simplemente hacer algunos ajustes. En la minoría quedó la magistrada Yanine Otalora y el presidente Reyes Rodríguez. Esto me importa destacarlo porque esto pasó la semana pasada, sí, Javier. Sí. Y Yanine, la magistrada Otalora, concluía que estábamos frente a una simulación y en su opinión había que aplicar la ley y había que parar este proceso de precampañas ocultas para que se llevara al momento que la ley establece, que es noviembre del año que entra, ¿sí? Sin embargo, ella quedó... De este año, perdón. Sí. De este año. Ella perdió. Ella quedó en minoría junto con Reyes Rodríguez, que proponía una solución distinta. Esta semana el tribunal tiene que resolver lo mismo, pero del otro lado. Y el acuerdo del Frente por México lo impugnó el PT. Y lo que sucedió hoy simplemente es que la ponencia era de la magistrada Otalora, quien con gran congruencia y consistencia dijo lo mismo que había dicho la semana pasada. Señores, esto es un fraude de la ley, hay que detenerlo. Y como la semana pasada, igual, 4 magistrados decidieron que no, que lo que había que hacer era enviar el asunto al INE para que el INE emitiera unas reglas, unos lineamientos que permitieran que este proceso se siguiera desenvolviendo, digamos, tratar de marcar reglas cuando ya las reglas del juego esenciales ya están rotas. Eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto, en mi opinión, Javier? Pues que están frente a un dilema muy complejo, ¿no? Es decir, la realidad política ya rebasó a la norma electoral. La pregunta es qué hace el árbitro en esos casos, ¿no? Imagínate un juego de fútbol donde ya todo el mundo se está dando patadas, todo el mundo viola las reglas. No hay reglas. No hay reglas. El árbitro se encuentra en una situación muy compleja, ¿no? Y tenían esencialmente dos opciones. Tomar la posición que tomó Yanine Otalora y decir, no, señores, acabamos con la simulación y llevamos este proceso hasta noviembre. Eso hubiera sido un terremoto político y creo que a todos nos queda claro, ¿no? Pero esa es la ley. Así está, así la acordar. Hay que cambiarla, muy probablemente, pero ahorita no se podía. La otra opción, que es la que están tomando, era estirar la liga, ¿no? Tratar de flexibilizar las normas y crear otro marco normativo para que el juego se pueda seguir desarrollando en las condiciones que tenemos. El problema es que esto ya pasó. Esto ya lo hizo la comisión del INE, la comisión de quejas. ¿Y qué pasó? Pues que fueron los inspectores del INE y constataron que en todos los eventos de Morena lo que había eran precampañas. Había promesas de campaña, había planes de gobierno, había llamados al voto. Y eso es lo que pasa en todos lados.
Cuando los actores políticos rompen las reglas de esta manera, estamos en un problema. Y estamos en un problema porque en algún momento va a tener que haber registro de candidatos. Y unos y otros van a decir que el otro candidato violó las reglas. Y cuando haya una elección, esto es una especulación completa de mi parte. Ajá. Pero si hay una elección competida, el que pierda, el que sea, va a decir que se violaron todas las reglas constitucionales y que la elección es nula. Y el que gane, el que sea, va a llegar con una legitimidad lastimada al gobierno. Oye, Como yo digo, sí. no nos olvidemos de 2006, no nos olvidemos, nada más que potencializado y todavía más complejo. A ver, dos asuntos. Primero, Sergio, es muy paradójico porque el que pierda le va a decir al que ganó que violó la ley y el que perdió también violó la ley, ¿no? Así es, exactamente. Es como medio, diría yo, rarísimo, medio paradójico, ¿no? Bueno, sería cómico si no pudiera acabar en tragedia. A ver, pero el asunto es Sergio. Estas nuevas determinaciones forzadas, decía yo al inicio de la emisión, a lo mejor hechas forzadamente sobre las rodillas, ¿nos van a resolver el problema o no nos van a resolver el problema? No lo podemos saber, pero yo creo que no, porque ya estamos en un periodo de precampañas. Sí, claro. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar que los actores políticos, todos, se sentaran en una mesa con el INE y que acordaran cómo se iban a comportar de aquí adelante con el compromiso de cumplir las reglas. Uh-huh. Pero dados los incentivos y lo que hemos visto en las últimas semanas, soy poco optimista respecto de que eso pueda pasar. Entonces, bueno, el INE va a poner reglas, las van a seguir violando y vamos a tener una litigiosidad brutal aún antes de que empiecen las campañas. Y todo eso empieza a sumar para el deterioro del proceso electoral que vamos a vivir el año que entra. A ver, dos asuntos finales, Sergio. El primero, hoy se dio inicio a una nueva sección en donde Xóchitl Gálvez es la senadora X y quien habla para poner en evidencia y para darle la vuelta a los asuntos que tienen que ver con la ley electoral, colocas ahí a Vicente Fox, que se pinta solo y se encarga del resto, y el presidente pues nomás dice, ya ven, y la señorita de las las mentiras, mentiras. Pues, sí, dice, vean, es la senadora X. ¿De esto qué piensas? Pienso que es otra simulación. Sí. A ver, sí. Esto sucede en Palacio Nacional, en un acto oficial, con el presidente de la República enfrente. Eso no es es decir, todo el contexto y todo el marco, estamos frente a un acto que desde el principio, desde hace mucho tiempo hemos dicho, violenta el sentido de la comunicación gubernamental y de la obligación de los funcionarios de informar. Todo tiene un problema serio y no es un problema de libertad de expresión. Como lo he dicho 1000 veces, los funcionarios públicos, cuando se desempeñan como tales, no tienen libertad de expresión, tienen obligaciones de información con ciertas características. Eso es lo que parece no entender, no ha entendido, no lo va a entender, porque tiene una racionalidad política diferente el presidente desde hace mucho tiempo, Javier. Bueno, oye, un último asunto que está en curso en este momento, Sergio, que digamos puede que lo conozcas o no, una opinión nada más. Se acaba de dar a conocer que Morena ha presentado una solicitud de juicio político en contra de 4 ministros de la Corte. ¿Qué piensas de esto? Pienso que va a ser muy difícil que proceda por las reglas del juicio político. Pienso que es un acto de intimidación a los ministros. Pienso que es parte de la escalada ya muy obvia, digamos, del conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Morena y el Poder. Pienso que es muy lamentable, Javier, y que lo que estamos rompiendo es la institucionalidad más básica. Yo creo que la Corte va a aguantar esta andanada,
pero estamos ya con denuncias de juicio político, con denuncias penales, por todos lados. Estamos estirando la liga y los límites del sistema de una manera que nunca habíamos visto en el país. Te mando un gran saludo, Sergio López Ayllón, profesor investigador del CIDE. En verdad, gracias, Sergio, que tengas buena noche. Gracias, buenas noches, Javier. Hasta luego, que descanses.